Esta semana el Santo Padre Francisco ha tenido al menos dos intervenciones que merece la pena destacar. Una de ellas ha sido a través del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Miller, que en la reunión que ha tenido con el directorio de la principal asociación de monjas norteamericanas les ha dejado claro que la línea de trabajo con esa asociación sigue siendo la misma que la que mantuvo, que la que puso el Papa Benedicto, es decir, tienen que revisar sus estatutos y ponerse de acuerdo con los obispos norteamericanos para que todo lo que hacen sea siempre fiel a la doctrina de la Iglesia. Creo que es una muy buena noticia. Y luego, por otro lado, en una de las homilías diarias, el Papa, también en la misma línea que Benedicto XVI, ha dejado claro que el Concilio Vaticano II, tiene que ser interpretado en continuidad con el anterior magisterio de la Iglesia y no una interpretación de ruptura con lo anterior. Repito, creo que son dos muy buenas noticias. Pero no quiero centrar este comentario en estas dos cosas, por importantes que sean, sino en algo que seguramente puede pasar desapercibido para la mayoría. Un estudio científico, un estudio sociológico hecho en Estados Unidos, pero con datos de otros países, sobre todo de Inglaterra, ha puesto de manifiesto la enorme diferencia que hay a la hora de ser generosos con los donativos económicos entre creyentes y no creyentes. Al menos el doble de generosidad por parte de los creyentes que con respecto a los no creyentes. Incluso en algunos casos ese índice llega a las 15 veces más generosos los creyentes que los no creyentes, como se puso de manifiesto en Inglaterra con el dinero recogido para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití. Y esto, ¿por qué me parece importante? Porque llevamos no sé cuántos años, pero yo creo que son varias décadas ya, siendo martilleados con una tesis. Para hacer el bien no hace falta tener fe. Para ser una buena persona, para tener un corazón generoso, solidario, comprometido con la gente que sufre, comprometido con la naturaleza, no hace falta tener fe. Se puede ser bueno sin ser creyente y, desde luego, a donde quieren incidir especialmente se puede ser bueno sin ser cristiano o incluso se puede ser bueno sin ser católico. Esta es una tesis que incluso muchos de los propios católicos, de los propios cristianos, la han aceptado como verdadera. Se puede ser bueno sin ser católico. Es verdad, naturalmente que es verdad, que existen personas muy buenas que no tienen fe y que existen personas generosas que no tienen fe. Es decir, no se puede afirmar de ninguna manera que los únicos buenos o generosos o comprometidos con los sufrimientos de los demás son personas cristianas o personas católicas. Eso jamás lo podremos afirmar simplemente porque no es cierto. Pero en líneas generales, y eso es lo que pone de manifiesto este estudio sociológico, el tener fe es fundamental a la hora de tener una motivación que te ayude a ir más allá de ti mismo. De tal forma que, aunque sí que existen los buenos ateos, es decir, aquellos ateos, aquellos no creyentes que tienen ese nivel de generosidad, la inmensa mayoría de ellos viven centrados, encerrados en sí mismos y en sus propias necesidades. Repito, no todos, pero sí la mayoría. Insisto, esto no es una opinión, esto es la constatación de un estudio científico que han llevado a cabo nada menos que a la hora de ver cómo se desgravaban de la hacienda norteamericana los contribuyentes en función de su fe, es decir, cuántos donativos habían hecho aquellos que eran cristianos, sobre todo los católicos, y cuántos donativos habían hecho los que se declaraban a sí mismos como ateos, como no creyentes. Y esto, que hace referencia a este punto concreto de la ayuda a los necesitados, vale para el resto de las cosas de la vida. Es del más elemental sentido común. Cada uno de nosotros tiene lo que tiene a nivel cultural, a nivel de capacidades humanas, a nivel de generosidad también, a nivel de la capacidad de pensar en el otro, a nivel de aguantar los problemas de la vida. Cada uno tiene lo que tiene, genético y adquirido, cada uno tiene el nivel que tiene. No me cabe ninguna duda que habrá ateos que tengan un nivel muy alto, muchísimo más alto que creyentes que por el contrario tendrán un nivel muy bajo. Y habrá creyentes que tengan un nivel humano muy alto comparado con ateos que tienen el nivel más bajo. Lo que sucede es que el ateo tiene la ayuda de fuera que tiene, es decir, ninguna.
porque al no creer en Dios, al no creer en una fuerza externa a él, que tiene un poder sobre él, que tiene la capacidad de reclamarle y exigirle algo, se queda simplemente con el propio nivel que él tiene, su nivel de solidaridad, su nivel de generosidad a la hora de cumplir con sus compromisos, su nivel de respeto a unos valores que además son los valores que generalmente él mismo se da, o su nivel de aceptar los problemas de la vida. El creyente tenga un nivel de base inferior, igual o superior al del ateo, el creyente no está nunca solo. Hay fuera de él alguien al cual él ha colocado en el primer lugar de su vida. A esa persona que es Dios, el creyente le reconoce unos derechos sobre su propia vida. Ese Dios, esa persona externa a cada uno, al yo, esa persona externa es la que continuamente te está exigiendo y naturalmente también te está dando la fuerza para que lleves a cabo aquello que te exige. Esta es la diferencia fundamental. No somos de partida, por naturaleza, mejores que otros, en absoluto, seguramente iguales. Es decir, y si se pudiera medir, cosa que no creo posible, nos daríamos cuenta de que la bondad está exactamente igual repartida. Lo que sí que somos personas que tenemos una motivación distinta. Dándole a Dios el primer lugar en la vida, le reconocemos a Dios unos derechos sobre nosotros mismos. Y creer en un Dios que hace de la generosidad una condición fundamental para su seguimiento, naturalmente que va a condicionar tu vida y te va a hacer capaz, con más o menos esfuerzo según la persona, de ser generoso, es decir, de salir fuera de ti para cumplir tus obligaciones, para aceptar los problemas de la vida o para dar limosna. El mito del buen ateo, creo yo, que tiene que desaparecer. Existen los buenos ateos, quiero que quede claro, existen, y no creo que sean pocos, pero desde luego, si eres creyente, la posibilidad de hacer el bien, aunque eso no esté en contra de hacer también el mal, porque también los creyentes hacemos el mal y nunca decimos que no lo hacemos, al contrario, en nuestras reuniones, por ejemplo, en las misas empezamos reconociendo que somos pecadores. Pero el hecho de que hay alguien que te pide hacer ese bien y que tú le reconoces derechos sobre ti, eso te estimula a hacer ese bien. El mito del buen ateo, el mito del buen salvaje, tiene que acabar. Existen, pero son más bien pocos. Y ahora la ciencia lo confirma. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.